Como les decía, vamos a modelar un edificio lo más simple posible, le colocamos un vacío y ya, porque el objetivo pues es poder configurar el análisis modal correctamente. Entonces, bueno, lo voy a arrancar desde cero para hacer toda esa configuración, aunque me toca otra vez colocar el espectro, pero bueno, para que les quede completo. Unidades, desde el principio, parte inferior izquierda, la configuramos para las unidades con las que quieran trabajar. Pues acá es kilonewton metro, tonelada metro, kilogramo centímetro. Entonces, las unidades que ustedes prefieran. Esperemos un momento que se bloqueó. Profe, qué pena mientras... no. Es que quería preguntarle si el parcial al fin lo va a hacer para mañana o ya para el sábado. Usted ya... El sábado. Listo, profe. Vale, perfecto. Gracias. Ok. Muy bien, entonces SAP e ITABS son programas de la misma empresa. SAP es un programa mucho más versátil para analizar cualquier tipo de estructura con cualquier forma. Entonces se usa mucho para análisis, aunque también se usa para diseñar, obviamente. Eh, Él nos entrega, indica inicialmente, pues, si queremos empezar con una hoja en blanco o tenemos algunas plantillas de trabajo, desde cerchas, pórticos planos, cerchas planas, vigas, hasta una estructura a base de elementos lineales, pórticos en 3D. Vamos a ir con esa. Entonces, aquí me dice que cuántos pisos. Entonces le digo, coloquémosle unos 4 pisos. Número de vigas o número de vanos en la dirección X, coloquemos 3 en la dirección X, 4 en la dirección Y para que no quede simétrico. La altura promedio entre piso, digamos que es un edificio de uso residencial, la altura promedio 2.4 metros estaría bien. La separación, vamos a dejar esos pórticos equidistantes, quizás no, ya lo modificamos. Me indica secciones de vigas, de columnas. De inmediato aquí puedo colocar toda esa distribución, entonces le voy a decir adicionar nueva propiedad. Vamos a colocarla en concreto, entonces le coloco concreto, un concreto de 4000 psi. No voy a modificar propiedades. Columnas, dejemos las grandecitas de 0.5 por 0.5. Si voy a diseñar, entonces aquí en propiedades del concreto pues le decimos que es el diseño tipo columna, recubrimiento, cantidad de barras para que saque el diagrama de interacción. No voy a entrar en el diseño, entonces digamos que todo esto tiene que complementarlo. Me voy a enfocar en el análisis modal. Lo dejo como está, esa sería la columna, llamémosla así simplemente C1. Va a cambiar el color y ok. Asimismo, creo la viga B1. Voy a colocarle a todas las vigas la misma sección. Vamos a colocar una viga de punto 4 por punto 4. Concreto de 4000 psi. Pensando en un futuro, deme un momento. En el tipo de diseño le colocamos ahora que es una viga. Esto también hay que saberlo manejar, este recubrimiento para el diseño de la viga, pero ya mirarán eso después con el profesor que corresponda. Esta sería la viga B1, ok y ok. Entonces aquí le digo, mira la viga, las vigas las vas a dejar con la sección B1 de viga y las columnas con la columna C1. Aquí como les decía, si coloco 3 vanos, él me está diciendo que la dimensión o la separación en cada vano es de 6 metros. Le voy a decir que no, que me permita editar la grid para colocar diferentes longitudes. Aquí está ya la grid eh, tipo que ha sacado.
Entonces le voy a decir que no le voy a dar ordenadas, sino separación. Todas están de 6 metros. Voy a colocarlas con diferente distancia, sobre todo para cambiar el eje neutro, el centro de rigidez. Entonces por acá coloco este 3.5, 5, 5, 4 y 6, está bien. Dejémosla así, las alturas están bien. Eso es todo. Y ahora sí le doy simplemente OK. También me dice, le coloco de una vez restricciones, apoyos, le digo que sí. Y entonces esa es la estructura. O sea, la va a modelar continua, ¿vale? Los apoyos que le coloca son apoyos fijos, vamos a cambiarlos por empotramiento. También todas esas cosas hay que aprenderlas a analizar, qué tipo de apoyo. El tipo de apoyo está en función de la cimentación, que la cimentación tenga la suficiente inercia para garantizar ese empotramiento. La inercia de la zapata tiene que ser muy grande comparada contra la inercia de la columna. Por eso es que los muros no se deben modelar como empotrados, porque los muros son muy rígidos. Entonces, es bien difícil garantizar que se empotren a una cimentación. Aquí le coloco apoyo tipo empotramiento. Voy a hacerle algunas modificaciones más, pensando en seguir moviendo ese centro de rigidez. Vamos a colocar acá lo típico, y es que digamos aquí sea el patio, entonces estas columnas no irían, esta columna no va, y voy a colocar, a dividir estas vigas, a ver acá qué longitud tiene, 6 metros, voy a dividirla en 3 metros para perdón, dividir en tres partes para hacer un voladizo ahí. Esta qué longitud tiene, tiene también 6, entonces dejémosla ahí de 2 y 2. Bueno, coloquémosle 4. Muy bien, entonces voy al eje, voy a mirar a trabajar acá en planta, que es más fácil. Ah, aquí no me deja. Para modelar edificios en realidad es mucho más benévolo ETABS. Estaba buscando la opción de seleccionar todos los pisos, pero eso está en ETABS, no en SAP. Ay, perdón, 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 porque la del primer piso no la puedo quitar. Muy bien, creo que así está bien. Entonces ahora estas serían las columnas de la planta del nivel 1, esta sería la planta del nivel 2. Entonces voy a dibujar la losa. Para eso primero creo el área. Aquí está tipo shell. Le digo que adiciona nueva sección. Entonces le pongo que es una losa. Que es una losa de espesor delgado. Está bien. Está bien y no está bien. En el análisis sísmico es importante garantizar que la rigidez sea aportada en el análisis solamente por el sistema de resistencia sísmica, en este caso los pórticos. La losa no tiene que aportar rigidez. Si modelamos la losa como shell, sería para diseñar la losa, que normalmente o personalmente lo que hago es en el mismo modelo diseño la losa para garantizar ciertas condiciones de apoyo, y cuando la voy a diseñar la verifico con shell.
pero cuando voy a hacer análisis sísmico tiene que quedar como membrana. Membrana es un plástico, por así decirlo, esa es mi explicación, es un plástico que solo te transmite cargas, no te rigidiza. Entonces, la nombramos como membrana, vamos a colocarle un espesor grandecito, dejémosle 20 centímetros, porque hay unas luces grandes, quizás esto funcione con losa aligerada y no maciza. Concreto de 4000 está bien, no es más, le digo ok. Voy a colocar de una vez la cubierta, pensando en que voy a colocar una cubierta liviana. Entonces le digo aquí que es una cubierta. Le dejo un espesor muy bajito, pues porque eso no es una losa. A veces no me recibe el valor de 0, por eso le coloco así. Y ya. Voy a cambiarle el color. Coloquémosle este. Y ok. Entonces aquí estoy en el nivel. Primero en el nivel 2.4. Coloco toda la losa. Permítanme, bueno, en el nivel 2.4 luego la voy a replicar acá. Entonces voy a modelarla, doy clic ahí para modelar elementos de área, es una losa, está bien. Aquí necesito como un punto de apoyo porque no me deja, si no, no puedo. Voy a hacer algo así. Esto es como lo maluquito que me parece de SAP, que no es muy benévolo para hacer ciertos esquemas. Voy a ver si puedo agregarle un eje aquí en este nudo. Este es dibujar. Deme un momento porque es que no le encuentro las mismas opciones que tiene ETABS. Quería dibujar un nuevo eje, pero no veo la opción. No, parece que no. En SAP en Sabenitas uno selecciona un nudo y le dice que ahí genere un nuevo eje. Pero aquí parece que no. No. Pues nada. En X va a ser en la coordenada -5 y en Y en la coordenada 2.5. Entonces aquí le digo en X que me cree otro eje -5 y en Y una coordenada 2.5. Listo. Ahora sí. Dibujo mi área. Lista el área. Voy a colocarle un voladizo. Vamos a ver si me deja hacia acá. Creo que no, pero vamos a ver. Editar área, expandir, sino que la va a expandir toda. Eso no era lo que quería. Nada, no me va a complicar mucho. Es que no es tan fácil, es más fácil en ITAS. Voy a dejarla así, le voy a colocar solamente un vacío. Dejémosle un vacío, puede ser por aquí. Bueno, ahí, perdón. Creo que sí. Permítame ver cómo está en 3D.
a colocarle espesor. Mucho espesor. Es que quiero ver si me quito los vacíos, pareciera que no. No, el dibujo fue adicional. No, no sirvió. Voy a volverla a dibujar. Dibujándole ahí una discontinuidad. Quiero mover centro de masa para que no quede totalmente rectangular. Aunque pues ya tiene una discontinuidad aquí en la esquina, ¿no? Pero quiero hacerle otro. Vamos a hacerle así. Y ya está. Muy bien, entonces esa sería el área. Voy a colocarle de una vez las cargas. Me interesa la carga muerta. Carga viva, pues no, pero se las puedo colocar de una vez. Recuerden, antes de colocar cargas, tengo que generar los estados de carga. Entonces coloco aquí el estado super de carga muerta adicional. Puedo colocarla como otra para que el factor multiplicador quede igual a 0. Coloco carga viva. De una vez voy a colocar sismo. Voy a programar el análisis modal. Sismo en X. Y voy a colocar el sismo en Y. Puedo dejar como otra, colocarle sismo si quisieran. Tampoco me va a afectar. Porque aquí sería para colocar o programar el método de la fuerza horizontal equivalente. Eso se vio en programa, así que no me voy a desgastar con eso. Me interesa análisis modal. Le doy OK. Entonces asigno cargas. Tengo seleccionada el área, entonces voy a cargas en área y va a ser una carga uniformemente distribuida. En el estado de carga super DEA, coloquemos una carga, a ver, un piso en cerámica 1.1 kilonewton por metro cuadrado, más coloquemos un cielo raso de 0.5, coloquemos un peso de muros más o menos pesadito 2.5, peso de puertas, ventanas 0.45, otras instalaciones que pueda tener esa losa, tendría una carga adicional de 4.65. 4.65. Entonces coloco mi carga en dirección de la gravedad y de la misma manera, está muy lento, de la misma manera coloco la carga viva, digamos que es de uso residencial, carga viva de 1.8. Ok. ¿Para qué me interesa ese valor de carga? Recuerde que les decía que todo el análisis depende, el análisis modal depende de la masa. Entonces tengo que decirle cuál es mi fuente de masa. Esto ya lo habíamos hecho, como estoy haciendo el modelo por primera vez, pues no está configurado. Está solo el peso propio y la masa adicional. Entonces le voy a decir que considere cargas, estados de carga adicional, en específico el estado de carga muerta adicional con un factor igual a 1. En nuestro código, les dije algún día, no es necesario colocar la carga viva en el análisis modal, o sea, considerarlo como parte de la carga sísmica.
Solamente está definido para el caso de bodegas. Esto está en el A, tiene que estar en el A, donde está fuerza horizontal equivalente, nomenclatura, aquí. Aquí está definida la masa total de la edificación, que es todos los elementos permanentes en la estructura, y considere que en depósitos debe incluirse un 20% de la masa correspondiente a los elementos que causan la carga viva. ¿Listo? Solamente en bodegas es lo que define la NSR 10. En otros códigos recomiendan para cualquier estructura considerar un 25% de la carga viva. Yo les dije, es mejor a criterio. Si usted considera que ese porcentaje de la carga viva es muy probable que esté siempre presente, que se vuelva una carga permanente, mejor inclúyalo. Y la forma sería, lo voy a incluir, colocar carga viva por un factor de 0.25. ¿Listo? A criterio digo, voy a colocarle ese porcentaje. O si quiero menos, ¿listo? Porque igual es de uso residencial. Entonces, ahí ya él va a colocar esa carga viva como parte de la masa. Eso es todo, le doy OK. Como la idea es replicar esto, entonces voy a seleccionar y voy a replicar. Le digo que en la dirección Z lo replique 240 y ¿cuántos niveles? Que lo replique primero hacia abajo, menos 240, porque abajo me falta 1, y le doy aplicar. Ahí está. Luego hacia arriba, que lo replique de una vez 2 y cambio el de cubierta. Muy bien. Voy a guardar esto porque noto el programa como maluco y no quiero que se vaya a salir. Listo, lo que voy a hacer ahora es cambiar las cargas en cubierta, el tipo de losa también, pues eso no es losa, es una cubierta. Entonces voy a ese nivel, aquí estaría en el nivel punto 6, entonces selecciono esa área, asignar área y le digo que es la cubierta. Muy bien, y también le coloco, espérame que quiero que me muestre colores. Ese rojo no me gusta. Voy a la cubierta, le digo que me seleccione la cubierta y también cambio las cargas, una cubierta liviana, quiero modelar. Entonces voy a área, uniforme. Podría crear, y es recomendable por las combinaciones antes de esto, crear una carga. Yo coloco porque me gusta ver el aporte de la cubierta, no es necesario una carga muerta de cubierta y una carga viva de cubierta. La viva sí es importante porque esa se diferencia de la carga viva de entrepiso. La muerta no es tanto, es por gustos míos. Como generé una carga muerta de cubierta adicional, no me olvido y tengo que colocarlo como fuente de masa. Todo lo que usted considere que es fuente de masa tiene que estar configurado en esa opción. Voy aquí al menú asignar, entonces, y le voy a asignar las cargas. Carga muerta de cubierta, pensemos en que colocamos una teja en fibrocemento, el peso es más o menos de 0.15 y eso que es la más pesada. Que las culatas pesen alrededor también de unos 0.8 kilonewton metro cuadrado. ¿Qué más colocamos allá? Culatas, las correas sí son muy livianitas.
Pongámosle unos punto 10, pues por exagerar. Cielo raso de punto 5 nos da una carga de unos 55, unos 60, coloquemos una carga unos 60, muerta adicional, y la carga viva es una cubierta liviana, entonces depende de la inclinación de la cubierta. Pensemos en que tiene menos de 15 grados, entonces tendría una carga viva de 0.5 kilonewton metro cuadrado. Muy bien, ahí estaría toda la parte de la información de la geometría, de las cargas. Y ahora voy a configurar nuevamente el espectro, que ya lo hemos hecho, ya lo había hecho en ejercicios anteriores, pero lo voy a hacer nuevamente. Muy bien, entonces para el espectro, primero creo la función espectro de respuesta. Le digo que voy a usar la NSR10, por supuesto. Digo que es el espectro. Vamos para Popayán, pero a un suelo no tan malo. Punto 25, punto 20, esto no me interesa. Grupo 1. Para Popayán, ¿cuánto es que es creo que es 1, 3 y 2? A ver, zonas de amenaza sísmica, efectos locales. Entonces, suelo D, punto 25 estaría 1, 3, el coeficiente F sub A, y el coeficiente F sub D sería 2. Entonces, 1, 3 y 2. Da una aceleración de 0.81, amortiguamiento del 5%. Ok. Ok. Y ahora creo el caso de carga a partir de el estado de carga que había creado, que era el sismo en X. Entonces, modificar, le digo es un tipo de análisis con espectro de respuesta, dejo la combinación CQC, recomendado. Es una aceleración en la dirección U1, use el espectro con amplificado 9.81 por la aceleración de la gravedad. El amortiguamiento constante del 5%. De una vez la excentricidad, voy a considerar al menos la excentricidad accidental, como les decía en otra clase. Hay tutoriales que dicen que se debe hacer de otra manera, dan valores mayores, pero lo conveniente sería pues verificarlo, ¿no? Entonces les muestro cómo lo estoy haciendo en este momento. Entonces el 5% de excentricidad. Aquí está la fuente de masa, solo hay una fuente de masa, entonces por defecto me muestra esa fuente. No es más, no tengo que hacerle nada más. Este es el sismo en X. Voy a hacer lo mismo para el sismo en Y. Entonces le digo es espectro de respuesta, aceleración U2, espectro y 9.81 de aceleración. Ok. Muy bien, entonces ahí tengo un sismo dinámico en cada dirección. Sin embargo, cuando vamos a diseñar, necesitamos un sismo combinado, un sismo considerando el efecto ortogonal. 100% del sismo en una dirección y 30% del sismo en la otra dirección. Yo acostumbro siempre crear sismo en X y sismo en Y de forma independiente para hacer la corrección del cortante basal. Solo por eso, porque necesito saber cuánto hay que amplificar el sismo en la dirección en X, cuánto en la dirección Y para llevarlo al menos al 80 o al 90% del cortante estático, que eso está definido por norma. Así que voy a crear otro sismo en donde voy a colocar el efecto ortogonal. Le digo aquí adicionar copia y entonces coloco un sismo, incluso llamo un sismo para deriva, que el sismo para deriva tiene la condición, primero, coeficiente de importancia siempre igual a 1 independientemente de la importancia de la estructura.
Segundo, para ese sismo para deriva, el R es igual a 1, o sea, aquí no lo afectamos por el R. Entonces dejo este sismo para deriva. Le digo que es un espectro de respuesta, pero ahora voy a colocar las dos aceleraciones. Aquí está la aceleración U2, falta la aceleración U1. Entonces, mire, tengo las dos aceleraciones, en la dirección X, en la dirección Y. Ahora, por aquí está la combinación direccional. Entonces, lo que voy a decir es activarle este valor absoluto y le digo que use un factor de 0.3. Él va a mover el sismo, coge uno de los dos sismos con el 100% y el otro con el 30%. Y al final te muestra los resultados máximos. Esto sí lo he hecho. Lo he hecho así manualmente para verificar todas las posibles combinaciones y viendo qué hace el programa solamente con esta configuración y me da igual. Entonces eso sí les puedo dar fe que está bien. Entonces 0.3 no es más. El amortiguamiento, creo que este amortiguamiento no se lo cambia al sismo en Y, ya verifico. Eso es todo. Voy a verificar sismo en Y. Efectivamente no le puse amortiguamiento, no excentricidad. El sismo en X creo que sí. Ok. Y voy a crear otro sismo. Va a ser el sismo para diseño, si queremos, o resistencia. Sismo para diseño. El sismo para diseño tiene la condición que va a estar afectado por el valor de R. Por ahora lo dejo así. Vamos a hacer corrección de cortante basal y ahí determinamos cuánto se tiene que amplificar para llevarlo al menos al 80 o 90% del cortante estático y cuál es el valor de R. Lo dejo con la misma configuración, exactamente igual por ahora, y ya está. Esos son entonces los 4 sismos que recomiendo crear en el programa. Aquí le doy OK. Ya quedó con el espectro. Voy a sacar unas combinaciones. La combinación de carga muerta total, importante, porque necesito el peso propio para calcular el cortante basal estático. Entonces aquí coloco el peso propio, coloco carga muerta adicional, adicional y carga muerta de cubierta. Ahí están las posibles cargas muertas que le van a aportar a la carga muerta total. Le doy OK. Voy a adicionar ¿qué otra combinación? Deme un momento. Entonces, otra combinación, a ver, coloquemos una de diseño, 1.2D más E más L, que esa es la que normalmente controlan el diseño, normalmente, ¿no? Entonces aquí coloco 1.2D, que sería D total, por el factor de 1.2. El sismo, entonces voy a colocar el sismo de diseño, no el de deriva, el de diseño, por un factor de 1, adicionar. Y la carga viva también por un factor de 1. Es la viva de entrepiso, no la viva de cubierta. Todas estas combinaciones, todo esto lo encuentran en el título B. Aquí tenemos B y combinaciones de carga. Lo correcto pues sería tener configuradas todas estas combinaciones. Estas son las de servicio y estas son las de resistencia, ¿no? Tenerlas configuradas en el programa. Muy bien, entonces por ahora le digo solamente esas. Ok, ok. Y creo que... si vamos a verificar deriva, recuerden que es indispensable fisurar las secciones, ¿no? Considerar que las secciones están fisuradas. Si queremos hacer eso, digamos que vamos a verificar deriva desde la parte inicial. Entonces voy a considerar, no me acuerdo en dónde está esa verificación. Si alguno me ayuda, la muestro. ¿Dónde es que está el cálculo?
qué porcentaje se coloca en secciones fisuradas. Yo la tengo es en los cursos. Esto lo tengo aquí. Rigidez. Ay, no. Tengo eso en una clase. A ver, está dado en el C87. Entonces, en el C87 se establece que, bueno, en el C343 dice que usted calcule la rigidez con el método que quiera, pero siempre que, o que todos los métodos o teorías que usen, pues van a ser definidas de acuerdo al criterio del diseñador. La norma siempre va a poner primero el criterio del diseñador en todas estas cuestiones de modelación. Y respecto a la rigidez, pues establece que para calcular las deflexiones laterales, las derivas, se debe considerar que la rigidez va a estar reducida debido a las condiciones de fisuración. Entonces, las condiciones que se recomiendan, la más crítica es la primera, 70% de la inercia bruta de las columnas, 35% de la inercia bruta de las vigas. La menos crítica es esta, considere que las columnas no se fisuran, pero que las vigas sí se fisuran. Vamos a ir con la primera, la más crítica, 70 y 35. Entonces lo que hago es, aquí en modificadores, le coloco en el momento de inercia, para las columnas sí necesito que esté en las dos direcciones, en 2 y en 3, fisurarla en las dos direcciones, y le coloco el punto 70 y punto 70 en las dos direcciones. C1. Y para las vigas, modifico propiedades y en las vigas solamente tendría que fisurarla en el eje, la inercia respecto al eje 3. Al eje 2 no, pues a menos de que quiera considerar torsión, ¿no? Pero pues en este caso solamente sería alrededor del eje 3, punto 35. Y esto sería todo. Ok, ok, ahí ya está considerando el grado de fisuración. No afecta para nada las condiciones de masa ni nada por el estilo porque pues tenemos que tenemos la masa con el 100%, se está afectando la inercia. Antes de esto me falta crear los diafragmas. SAP e ITAP son programas que están desde cero, o sea, no va a asumir nada. Si hay algo que asuma por ahí, te va a colocar lo más crítico. Entonces él no tiene diafragmas. Para eso tengo que crear los diafragmas por aquí en definir. En SAP se definen como constraint, en ITAP sí está definido como diafragma. Entonces aquí le digo que es un diafragma, que adicione uno nuevo, le voy a decir piso 1, entonces va a ser en la dirección Z y le da la opción si es rígido o semirrígido. Obviamente no es un diagrama semirrígido. Asigne acá, para acá, diferente selección del nivel. Ok, voy a crear varios, ¿no? Para cada nivel. Entonces este es el piso 1. Así voy a hacer el piso 2. Si usted no coloca el diafragma no pasa nada, o sea, vas a estar con un modelo más conservador porque el diafragma te une, te uniformiza los desplazamientos. Solamente tengo 3 diafragmas, 1, 2, 3 losas. A nivel de cubierta va sin diafragma. Entonces, lo que hago es selecciono los niveles que correspondan. Esta es la cubierta, no va con diafragma. Este es el entrepiso 3. Selecciono todos mis nudos que van a ser parte del diafragma. Voy al menú asignar, join y diafragma en el piso 3. Asimismo hago para el nivel inferior. Selecciono
piso 2. A veces esto lo hacemos muy rápido y si usted selecciona un nudo que no hace parte del nivel, entonces le genera un problema. Pues la amarra un nudo por allá y la estructura no se va a deformar adecuadamente. Aquí no selecciono la columna en el patio porque esa columna pues no hace, no está en contacto con la losa. Entonces no la podría colocar como parte del diafragma. El resto de nudos sí están como parte del diafragma. Si no se me olvida, creo que eso ya es todo. Y vamos a correrlo. Por aquí voy a ir abriendo una hojita en donde tengo el cálculo, la verificación del cortante basal. Ahí, ¿dónde estará? Reacciones, aquí. Entonces yo tengo esta tablita creada pues porque en realidad diseño es con ITAPS, con SAP cuando es estructura metálica o madera. Entonces tengo para colocarle la carga muerta, los resultados del sismo modal en X en Y, definir si la estructura es regular o irregular. Esta corrección que voy a hacer está en el análisis dinámico. Y aquí me habla del ajuste. Número de modos de vibración. Esto me faltó. Que hay que determinar cuántos modos de vibración se colocan en cada dirección. Este no lo tengo allá en los coeficientes, pero pues les voy a mostrar, o sea, es calcular este coeficiente con los mismos modos de vibración y lo presenta el programa para garantizar que tenemos, es una primera verificación, o sea que usted debe garantizar que su programa, según los modos de vibración que esté calculando, considere al menos el 90% de la masa sísmica. Si verificamos y no da el 90, tenemos que empezar a subir esos modos de vibración. Es una verificación importante, la vamos a verificar en el programa, ¿vale? Y el cálculo del cortante, aquí está el ajuste de resultados. El primer ajuste respecto al periodo de vibración. Se establece que ese periodo de vibración no debe exceder C sub U por T sub A. T sub A es el periodo aproximado que depende de la altura de la edificación, el sistema estructural. Esto está dado en fuerza horizontal equivalente. Ya miramos cuál es. Y debe garantizar que cuando calcula el cortante dinámico, este debe ser mayor o mínimo igual al cortante estático, al 80% del cortante estático cuando tengamos estructuras regulares. Si tenemos estructuras irregulares, tenemos que llevarlas al 90%. Recuerden que la irregularidad se debe evaluar con base en las tablas de irregularidad que están en, creo que esta es la 3, requisitos generales. Sí. Aquí están tablas y aquí están las irregularidades. Tenemos que evaluar estas irregularidades. Si la estructura nos da irregular en planta, irregular en altura, pues ya se clasifica como irregular y esa es la forma de establecer si consideramos el 80 o el 90%. Muy bien, entonces aquí la voy a dejar como irregular, es lo más crítico, ¿vale? No me voy a poner a evaluar irregularidades, eso lo van a hacer, me imagino que en sismoresistencia, en su curso de sismoresistencia. El periodo modal, voy a ir al programa, ya terminó de correr, entonces voy a ver cómo me está dando ese periodo modal. El primer modo de vibración, voy en la deformada, donde está el pórtico deformado, o en display, es la primera opción, o la tecla, perdón, la primera opción no, esta opción o la tecla F6.
Entonces ahí le digo que me muestre el análisis modal, que me muestre el primer modo. Y vamos a ver cómo se mueve. Y hay un error. Miren ese periodo. Entonces, eso es porque hay algún nudo que me quedó por fuera, que no está vibrando, y eso sí se vuelve un problema. Aquí está esa losa. Si de pronto me genera mucho error, me toca ir analizando losa por losa. Si es la losa está vibrando por fuera del plano. Miren eso. Mm, bueno, permítame, voy a tratar de corregir esto rápido. Está vibrando por fuera del plano, pues porque obviamente está modelada como membrana, pero es que no la puedo cambiar. Ahí está membrana 0.20. Entonces lo que voy a hacer es dibujar cuadritos. Pero no me deja. Entonces así es. Está muy lento. Voy a hacerle aquí una viga. em, Porque no quiero tener problemas aquí en esta esquina. A veces se genera, igual está larguita, son 6 metros. Y se sale, también empieza a vibrar por fuera. Bueno, esa parte de las cosas que pueden pasar, ¿no? Yo les muestro cómo soluciono a veces estos errores. Voy a colocar una viga sumergida en la losa. Debería quitarle el peso propio y todo eso, pero pues nada. Mm, no importa, voy a dejar así. Entonces, asignar frame. Listo. Permítame acá que quiero eliminar las losas arriba. Y la cubierta también. Ahorita tengo que volver a colocar las cargas. Creo que me acuerdo más o menos de qué cargas son. Listo. Entonces aquí selecciono esta losa. Ah, me falta la losa de la esquina.
Está muy lento, se va a cerrar. Ya, es que las vigas no las había copiado, entonces la losa allá abajo está suelta. Entonces las voy a editar, replicar. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Muy bien, entonces voy a dejar acá vista en planta. Así está en planta. Y acá vista en 3D. Está dando un periodo de .35. Ah, pero no le coloqué la carga muerta adicional. Les dije que iba a colocar la carga muerta después de corregir el error. Entonces voy aquí, selecciono áreas. Voy a seleccionar primero la losa. Y en la losa habíamos dicho que era una carga adicional, creo que era 4.6. Ahí ya están todas. Selecciono nuevamente la losa y coloco una carga viva de 1.8. Muy bien, y ahora selecciono la cubierta y coloco una carga muerta de cubierta. Creo que esta era la que da 1.6. Voy a poner 1.5. No la asigno. A ver, seleccionar y 1.5. Ah, perdón, es que no la estoy mostrando. Ahí está. Selecciono y pongo 1.5 de carga. Listo. Selecciono y pongo carga viva de cubierta de 0.5. Muy bien. Está bien, ahora sí verifico ese periodo. Tiene que aumentar, ya tiene más masa. Está dando .45, .46. Tiene torsión.
por la excentricidad que tiene, ¿no? Si queremos, aquí en planta se puede ver la torsión. Si le coloco que me muestre la estructura sin deformar, ahí podemos ver la torsión. Eso no es tan bueno porque todo lo que vimos, por ejemplo, en el análisis modal, vieron que estaba asociado a un desplazamiento, ¿no? Horizontal. Entonces siempre se recomienda que el primer modo sea traslacional. Empezar a ajustar rigidez en este caso para corregir esa torsión. Está leve, pero pues se podría corregir. Muy bien. Acá lo podemos ver también en 3 dimensiones. Entonces el modal aquí está el análisis modal. No se, en ese esquema en 3D no se ve con tanta torsión, ¿no? Pero en planta sí es más notable. Muy bien. Ahora lo que hago aquí es en la tabla de corrección, entonces voy a colocar que tiene un periodo de 0.46 y aquí está la corrección del cortante basal que me decía la norma, ¿no? Esto estaba en análisis dinámico y análisis y ajustes. En los ajustes me dice que verifique que el periodo no puede exceder C sub por T sub A. C sub por T sub A está en fuerza horizontal equivalente, periodo fundamental. C sub se calcula como 1.75 menos 1.2, velocidad pico efectiva por coeficiente de amplificación para periodos intermedios o largos. Y se establece que C sub no puede ser menor de 1.2. T sub A se calcula como C sub T por la altura de la edificación elevado a alfa. Tengo un edificio en pórticos de concreto, entonces C sub T 0.047 y alfa 0.9. Aquí tengo esos datos, C sub T 0.047 está 49 y alfa 0.9. C sub U me está dando el valor límite 1.20 y la altura es de, ¿cuánto queda altura? 9.6 metros. Entonces el periodo ajustado da de C sub por T sub A, 0.43, el periodo modal está dando de 0.46, o sea que se tiene que hacer ese ajuste. Está al límite, pero habría que ajustarlo. Eso me afecta el valor de la pseudoaceleración que se tomaría, ¿no? Entonces esto estaba aquí en el análisis. ¿Ven? No puede exceder C sub U por T sub A. Entonces toma el periodo calculado, C sub por T sub A, aquí está el espectro, 0.25, 0.2132, o sea, toma una pseudoaceleración de 0.81. Entonces lo que hago aquí es colocar los datos que me da el análisis, display, mostrar tablas, le digo que me muestre los resultados de carga muerta total, del sismo en X y del sismo en Y dinámicos. Y que me muestre las reacciones. Entonces tengo carga muerta total, perdón, esto es en Z, de 12.438 kilonewton. Coloco aquí ese resultado. Y los sismos del orden de 9.000, vamos a ver si requiere ajuste. Entonces me está diciendo aquí que no requiere ajuste, ¿vale? Porque el cortante estático sería el peso total por la, el peso total es de 12.438, el cortante estático lo está tomando como el 90% de ese peso total multiplicado por la pseudoaceleración. Así era como se hacía fuerza horizontal equivalente, peso total por pseudoaceleración. Entonces me está dando 9.095.
y el análisis que está haciendo el programa es de 9.76. Digamos que no hubiera, voy a cambiar los datos, o sea, en este caso me dio, está de acuerdo, voy a cambiarlos, voy a colocarle menos de 9000, 8000 aquí, hagamos eso pues para que me dé un factor y 8000 aquí. Entonces, si eso pasa, pues me dice, mire, tienes que afectar el sismo en X por 1.9. ¿Cómo calculo el factor de ajuste? Pues simplemente divido el cortante al que tengo que llegar, 9095, entre el cortante que me está dando el análisis. Esto los cambié, recuerden que los cambié. Entonces, para el cortante en X, entonces simplemente divido al que tengo que llegar entre el cortante en X, me está dando 1.09. Ese es el factor de ajuste y esa es la modificación que pide la norma que se establezca, que se garantice que tenga al menos el 90% o el 80% del cortante estático. Entonces, esa es una verificación. La otra es garantizar que los modos considerados sumen al menos el 90% de la masa de la estructura. Así que aquí puedo verificar enseguida esa condición. Voy otra vez a mostrar tablas y le digo que me muestre el análisis modal. Está toda la información del análisis modal, se la va a pedir toda. Miren que aquí también él calcula el porcentaje del cortante estático y del cortante dinámico, ¿no? Entonces obviamente estaba dando mayor al 90%, él también lo tiene definido. Pero pues yo lo tengo programado así para siempre tener cierto control, ¿no? Aquí donde dice factores o relación de masa de participación modal. Ese factor no es el mismo que estábamos calculando acá. Aquí está la expresión para calcularlo. Depende de la masa y del modo de vibración, elevarlo al cuadrado entre pues la sumatoria, o sea, cuánto está participando cada modo, ¿no? En relación a la masa. Y me está dando, por ejemplo, el primer modo de vibración está participando un 89%. Prácticamente el primer y el segundo modo están aportando más del 85% del movimiento. ¿Listo? Está perfecto. O sea, así debería darnos unos resultados. El segundo modo, miren, UX me está diciendo que ahí se está moviendo la estructura en la dirección X con un periodo de 0.456. El segundo periodo, la masa está en la dirección Y, el movimiento va a ser en Y. Está muy bien. Tiene algo de torsión. Si no tuviera torsión, en el primer modo tendría que estar en 0 en la dirección Y. Está en 0, está cercano a 0, está muy bajito. ¿Listo? Entonces domina la dirección X para el primer modo, en el segundo modo domina la dirección Y. Entonces, ¿qué empieza a hacer el programa? Empieza a sumar los modos. Entonces, cuando yo sumo el porcentaje de participación del primer modo, 0.89, más lo poquito que aporta el segundo modo, ya sube al 90%. O sea, con dos modos es suficiente para hacer el análisis modal de esta estructura. Para la dirección Y, que tengo el 88%, el tercer modo participa un 0.025 y el primer modo 0.006. Sumando ya llego al 0.91. Para el movimiento en Y necesito al menos 3 modos. Y así él empieza a sumar, de modo que el mínimo número de modos que tiene tanto SAP como ITABS para calcular son 12 modos. Siempre te va a calcular 12 modos. Si usted está haciendo el análisis y no le da ese porcentaje de participación, lo que hay que hacer es decir al programa, calcúleme más modos de vibración para que los incluya en el programa. Entonces voy a hacer esos dos ajustes. Pues, no son necesarios, pero para que ustedes pues miren cómo se harían dichos ajustes. Entonces quito el candado. Y lo primero que voy a hacer es aumentar el número de modos. Voy a definir load case, análisis modal, modificar. Y aquí me dice, mire, el
mínimo número de modos es un modo, el máximo son 12. Entonces yo le puedo decir, calcule, por exagerar, 30 modos. ¿Qué tan grande, qué tantos modos? Pues depende también de su computador, ¿listo? Porque pues él va a hacer una rutina y se va a demorar haciendo eso, ¿no? Pero está bien, le digo 30 modos, ok. Con eso voy a ganar más porcentaje de participación, o sea, acercarme al 100% de la masa, del porcentaje de la masa en el análisis modal. Y ahora yo les decía que aquí asumí que no me estaba dando, que el cortante dinámico estaba por debajo del cortante estático, o sea que hay que calcular un factor de ajuste. Con estos datos me está diciendo en X, considere un factor de 1,09 y en Y 1,01. En Y prácticamente nada, pero bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estos dos sismos, sismo en X y sismo en Y, no los muevo. Siempre los dejo así. ¿Por qué? Porque va a ser los sismos con los que voy a estar verificando ese porcentaje de o ese factor de corrección. Entonces no los voy a mover para nada. Voy a mover ya el sismo para verificar deriva y el sismo para diseño. Entonces, para verificar deriva, entro aquí y le digo, bueno, en la dirección X, que sería 1, tengo que utilizar un factor de 1,09. ¿Listo? Ya modifiqué mi factor. Y adicional lo voy a dividir entre el R. No me voy a desgastar mucho entre el R. Ustedes ya tienen que tener alguna noción de lo que es el R y lo que significa. Espero que en diseño sismo resistente lo puedan retomar. Si no, pues aquí tenemos en las tablas A31 a la A34 los sistemas estructurales. Aquí tengo pórtico en concreto resistente a momento. El R sub 0 es 7. Falta afectarlo por la redundancia, por la irregularidad en planta y irregularidad en altura. Digamos que no tiene irregularidad, ustedes se valoran eso después. Entonces, bueno, aquí es deriva, perdón. Entonces aquí en deriva no afecto, no lo afecto por el valor de R, simplemente lo amplifico. En Y el factor de ajuste era de 1,01, no es nada, pero pues vamos a colocarlo. 1,01. Con eso ya me quedaría el sismo ajustado combinado en la dirección ortogonal y ya sería suficiente. Recuerden, sismo para deriva, coeficiente de importancia igual a 1, R igual a 1, ¿listo? El coeficiente de importancia está en el espectro de diseño. Otra vez, yo les muestro cómo lo hago yo. Entonces, siempre coloco el espectro de diseño con el coeficiente de importancia igual a 1. Voy aquí a darle OK para que guarde. Si voy al espectro de diseño, entonces aquí está el espectro y tengo grupo de uso 1. Siempre lo dejo así. Recordemos que el espectro nuestro, bueno, cualquier espectro, esto está en el A26. Lo que hace el factor de importancia es amplificar la aceleración, o sea, lo que hace el factor de importancia es amplificar el espectro de diseño. Entonces, digamos que mi estructura es del grupo de uso 2. Aquí el espectro lo dejo siempre con grupo de uso 1. ¿Por qué? Porque cuando vengo acá a load case, entonces, el sismo de deriva sé que siempre va a tener ese coeficiente de importancia, igual a 1. Lo que hago es que en el sismo de diseño sí coloco tanto el R que corresponda como el coeficiente de importancia. Entonces, voy a colocar en orden. Primero los factores de corrección. Ya se definió que había un factor de corrección de 1,09. Pero este era para X. 9.81 por 1.01 para la dirección Y y por 1.09 para la dirección X. Ahí ya está corregido según la corrección del cortante basal. Digamos que la estructura hace parte del grupo de uso 2, entonces el coeficiente de importancia es 1,1. Entonces lo multiplico por 1,1 y lo multiplico por 1,1. Muy bien, y ahora sí tengo que dividir ese espectro entre el R para diseñar. Entonces ahora sí, dividido entre R, modificar y dividido entre R.
R igual a 7. Si usted quiere, pues hace todo ese cálculo usted en su calculadora, en su hoja de Excel, y pues acá coloca simplemente el factor 1,56, 1,68, como quiera. Pero así quedaría el espectro ya para diseñar independiente del espectro de diseño. Eso es todo, guardo y vuelvo a correr y analizo resultados. Lo primero que se verifica es la deriva. Una vez garantice resistencia, puedes ir y verificar, lo primero que verificas es deriva, verificas con ello la rigidez. Una vez garantices que la estructura tiene la rigidez adecuada, pasamos a garantizar resistencia. Entonces, quería antes de eso mostrarles el modo de vibración 2. Les decía, en el modo de vibración 1 teníamos que el porcentaje de participación de masa estaba en la dirección X, por eso este se mueve en esa dirección X. Tiene algo en Y, pero es más notorio el movimiento en X. El segundo modo tenía mayor porcentaje de participación en Y. Miren, el segundo modo es este, tiene torsión, pero pues se mueve más en Y. ¿Listo? Entonces ahí me está diciendo los factores de participación. Miremos esos factores de participación o esos resultados como dan. Entonces miren, ya tenemos el 100% prácticamente, o sea, le puse 30 modos, ¿recuerdan? Entonces está, obviamente, llegó al 100%. Con 30 modos llegamos al 100% de la masa. Los demás modos podemos ver uno por uno, ver cómo se está deformando. Les dejo a ustedes esa condición para que lo analicen. Normalmente uno se concentra en el primer y segundo modo, garantizando esto, o sea que tenga un buen porcentaje de participación. Yo me conformo con un 60%, que tenga más del 60% de participación en la dirección X, más del 60% de participación en la dirección Y, para pues hacer este análisis, aunque eso depende de las estructuras en madera, estructuras metálicas que a veces son muy irregulares, esas torres no funcionan así. Ahí sí necesitas más modos y cada modo tiene un porcentaje importante. Muy bien, entonces les decía que con eso verificamos propiedades modales y puedo pasar a verificar la deriva. El problema aquí de la deriva con este programa es que él no te da la deriva sino desplazamientos, pero pues ustedes saben que la deriva es restar los desplazamientos. Yo voy a coger el de una columna. ITAP sí presenta la deriva, este te va a presentar solamente desplazamientos. Entonces voy a coger una columna, sacar resultados, le digo que me muestre desplazamientos y que me muestre el sismo para la deriva. Y aquí hay varias condiciones, o sea, retomemos lo que hemos aprendido en el curso de estructuras 1 de pregrado o de concreto 2 en el antiguo pensum. La forma de calcular deriva está en el A6 y por aquí te dice cómo tienes que evaluarla. Entonces, si la estructura es regular o que tienen irregularidad tipo 1AP o edificaciones con diafragma flexible, se permite verificar la deriva en el centro de masa. Eso es una ventaja enorme de las estructuras regulares. Si no es regular, hay que calcular la deriva en todos los nudos y sacar un promedio de lo que se mueve en una dirección y lo que se mueve en la otra dirección. ¿Listo? Es que está esta. Aquí están todos los efectos de deriva. Se me perdió. Muy bien, o sea, así es como es la deriva diagonal. Recuerden que cuando hay torsión, pues se evalúa es una deriva diagonal, no en X o en Y, pues en X y en Y, y luego se saca con Pitágoras la deriva diagonal.
Aquí como la estoy presentando, como la va a presentar el programa, simplemente te da desplazamiento en X o en Y. Entonces, igual el sismo ya tiene la combinación ortogonal, entonces me voy con esa y estos serían los resultados de la deriva. Desplazamiento en X y desplazamiento en Y. ¿Qué puedo hacer? Exportar esto a Excel y allá puedo verificar esa deriva. Entonces, esto lo borro y digamos que sería deriva en X, deriva en Y, unidades metros, unidades metros. Entonces, empiezo desde acá. Esta deriva va a ser igual a este desplazamiento menos el de piso inferior, es bajito y bueno, a alguien se le activó ¿a alguien se le activó el micrófono? Bueno, hay problemas de flexibilidad aquí. Vamos a colocarlo en valor absoluto. Y así creo que hacia arriba me coge. Ay, no. Creo que amarré dos pisos con el mismo diafragma porque esto no puede pasar. Está dando la misma deriva, están amarrados los dos pisos, pero nada. Y este es cero. Esto no puede pasar. Amarré dos pisos. Estaba viendo la deformación, está como rara. Parece que el diafragma aquí es igual al diafragma de abajo. Ya lo verifico. Pero entonces, si este fuera el caso, lo hago de esta misma forma. Ahora hago así y hacia arriba y este es cero. Esa sería la deriva alrededor de 3 centímetros por aquí. O sea, aquí me está diciendo que no cumple el la altura era 2.4, o sea que lo máximo que se puede desplazar es 2.4 centímetros. Esta quizás cumple. Y voy a verificar esto de acá. Esta deriva está con secciones fisuradas. Me falta multiplicarlos por 0.7 antes de decir que no cumple. Entonces voy a corregir con calma porque esto lo hice muy rápido y yo creo que ahí me confundí. Entonces aquí esto tiene que estar suelto porque esto es cubierta. Entonces ninguno. Listo. Bajo al siguiente nivel. Siete dos. Este sería el piso 3. Muy bien. Bajo al siguiente. Este es el piso 2. Y paso al primero, el piso 1. Pero este último punto no es. Muy bien, creo que ahora, a ver.
el periodo cambió, entonces sí, hubo un ajuste respecto a los diafragmas. Miremos este y este. No, está dando exactamente el mismo, no sé qué es. Bueno, diafragma de piso 3, claro, miren, no, la losa. También la losa la coloqué ahí en ese diafragma. A ver, vamos a hacer todo así. Vamos a dejarlos libres. Ahora sí no tengo diafragmas, entonces voy uno por uno. A ver, vamos ya, vencida. Ahora sí. Muy bien, entonces esta es la deriva, no, ya dio muchísimo más, o sea, no está cumpliendo. Si la calculo respecto a la altura de piso, pues va a ser este valor dividido 2.4 y por 100. Entonces tenemos derivas cercanas al 1%, acá pasadas. Muy bien. Entonces no cumple en este piso, en teoría, ¿no? Vamos a reducirlas, ¿verdad? Me faltaba eso aquí. Pero cuando uno usa secciones fisuradas, vamos a las 6, la norma te permite multiplicar por punto 7 las derivas calculadas antes de compararlo con los determinados por la norma. ¿Listo? O sea que voy a hacer aquí esto. Perdón. Acá. Multiplicamos todas estas derivas por punto 7.
no está cumpliendo, no, igual siguen sin cumplir, bajan, pero siguen sin cumplir. Aquí tomemos este valor. Muy bien, siguen sin cumplir el segundo y el tercer piso. No cumplirían con esa deriva ni reduciendo la calculada por punto 7 al haber fisurado secciones, o sea que habría que aumentar sección porque ya tiene un concreto de 4000, ¿no? PSI. Bien, creo que con eso es suficiente como para mostrarles a ustedes una idea de cómo funciona el análisis modal. No sé si tengan alguna pregunta.